Me llamo Javier, y desde mi pequeño pueblo en la Sierra de Guadarrama, jamás imaginé que un día estaría observando algo que rompería todos los esquemas de la astronomía tal y como la conocemos. Pero aquí estoy, con el telescopio apuntando hacia el cielo nocturno de Madrid, mientras un objeto gigantesco, del tamaño de toda la ciudad de Valencia, atraviesa nuestro sistema solar a una velocidad de vértigo, más de 210.000 kilómetros por hora. Lo llaman 3 Atlas. Es el tercer visitante confirmado que viene de fuera de nuestro sistema estelar, y créeme, no es un simple cometa más. Este visitante está escupiendo metales incandescentes al espacio, rodeado de más dióxido de carbono congelado que de agua. Y lo más increíble, acaba de sobrevivir a una tormenta de plasma solar que habría reducido a cenizas cualquier nave espacial o cometa conocido. ¿Y qué hizo? Ni un solo cambio en su trayectoria, ni un solo fragmento se desprendió. Es como si supiera exactamente lo que hacía, navegando con una precisión que me pone los pelos de punta. Recuerdo que todo empezó el 27 de octubre de 2025, cuando 3 Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, el perihelio. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, un grupo de científicos estaba observando con nerviosismo cómo una de las mayores expulsiones de masa coronal del Sol se dirigía directamente hacia nuestro visitante interestelar. Para que te hagas una idea, estas tormentas solares son como bombas nucleares gigantes disparadas desde el Sol, capaces de dejar sin electricidad a media Europa desde 150 millones de kilómetros de distancia. Y 3 Atlas estaba a punto de recibir el golpe de su vida. Mientras el plasma caliente y cargado golpeaba al cometa, todos esperábamos lo peor. Pero nada. Ni un cambio en su brillo, ni un movimiento fuera de lugar. El cometa siguió su curso como si nada, indiferente a la furia solar. ¿Te imaginas? Yo me sentí como cuando llevas un bocadillo en el bolsillo y te lo encuentras intacto después de una lluvia torrencial. Pero esto era mucho más que un bocadillo. Lo que más me impactó fue saber que, apenas 12 millas antes, el 15 de octubre, 3 Atlas pasó más cerca de Marte que cualquier satélite que orbite la Tierra. La sonda espía roja, la cámara más avanzada que tenemos en Marte, capturó imágenes inéditas del cometa desde esa distancia. Pero aquí viene lo raro, esas fotos no han sido reveladas al público. Los científicos que las han visto no dicen mucho, pero insinúan que podrían mostrar detalles de las goteras de gas del cometa y una superficie que no encaja con nada que hayamos visto. Mientras tanto, los telescopios más potentes de la Tierra, como el Gran Telescopio Canarias, detectaron algo imposible: vapor de níquel brillante rodeando a 3 Atlas, sin ni una pizca de hierro, algo que desafía toda la química conocida. Es como encontrar humo sin fuego, o un chorizo sin pan, algo que en España sería una tragedia gastronómica. Y si esto fuera poco, el telescopio espacial James Webb detectó que la composición del gas alrededor del cometa tenía mucho más dióxido de carbono que agua, algo totalmente opuesto a cualquier cometa conocido en nuestro sistema. Es como si nos hubieran enviado un helado de limón cuando pedimos uno de fresa, y encima, sin azúcar. Cuando se empezó a formar una cola extraña, una anticola que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse, todos nos echamos a reír pensando que era una broma cósmica. Pero no. Los expertos, entre ellos el reputado astrofísico español Dr. Álvaro León, sugirieron que el cometa parecía estar maniobrando, como si tuviera volante y freno. Y no hablamos de un coche, sino de un cometa. Eso puso a más de uno a cuestionarse si estábamos ante algo natural o artificial. Ahora, mientras 3 Atlas se prepara para pasar cerca de Júpiter, Venus y Marte, las hipótesis vuelan más rápido que el propio cometa. ¿Es un cometa común? ¿Un fragmento de otro sistema solar? ¿O acaso una nave espacial disfrazada? Lo que es seguro es que estamos ante un misterio que puede cambiar nuestra comprensión del universo. Y mientras yo, desde mi telescopio en la sierra, sigo observando este visitante, sé que lo que estamos viendo no es solo hielo y roca. Es un mensaje congelado en el tiempo, una carta de otro rincón de la galaxia que nos está contando una historia que apenas empezamos a entender. Pero lo más inquietante es lo que vendrá después, porque 3 Atlas no solo se va a marchar, sino que podría estar dejando algo detrás. Algo que nadie esperaba. ¿Estás listo para descubrirlo conmigo?
La noche en que decidí salir de casa con mi telescopio portátil, supe que no sería una noche cualquiera. El aire fresco de la Sierra de Guadarrama me despejaba la mente mientras preparaba el equipo, y la luna llena iluminaba tenuemente el camino de piedra hacia el claro donde suelo observar las estrellas. Aquel lugar, apartado del ruido de la ciudad, era mi santuario, y esa noche, el protagonista del firmamento era el enigmático 3 Atlas. Mientras apuntaba con cuidado el telescopio hacia la posición calculada del cometa, me llamó la atención la imagen que apareció en el visor. No era un simple punto de luz titilante, ni una mancha borrosa, como suelen ser los cometas a esas distancias. 3 Atlas parecía envuelto en una niebla luminosa de tonos azulados y verdosos, con destellos rojizos que recordaban al brillo de las brasas de una chimenea, solo que en el espacio infinito. Era como si estuviera vestido con un traje de gala extraterrestre, una capa vaporosa que lo hacía aún más fascinante y misterioso. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la cola. No una cola cualquiera, sino una estructura tan compleja y cambiante que parecía tener vida propia. Se extendía en varias direcciones, como tentáculos de un pulpo cósmico, y en su interior brillaban partículas metálicas que rebotaban la luz solar con una intensidad que ningún cometa habitual podría lograr. Me sentí como si estuviera viendo un espectáculo privado, una danza cósmica que solo unos pocos tenían el privilegio de presenciar. En ese momento, mi móvil vibró con una alerta, el Instituto de Astrofísica de Canarias emitía un comunicado urgente. Habían detectado un cambio inesperado en la actividad de 3 Atlas. Las emisiones de gas se habían intensificado de manera súbita, y los análisis espectrales mostraban patrones que desafiaban toda lógica. Dióxido de carbono, níquel, y una mezcla de compuestos orgánicos desconocidos, todo junto en una sinfonía química que parecía más un experimento de un laboratorio loco que un fenómeno natural. Mientras leía el informe, no podía evitar imaginarme a 3 Atlas como un pirata espacial, lanzando polvo estelar y metales preciosos en su paso, como si estuviera dejando un rastro para que alguien lo siga. O quizás, más bien, estaba limpiando su camino, expulsando lo que no necesitaba en ese momento, como cuando uno se quita la arena de los zapatos después de una tarde en la playa. Al mirar de nuevo por el telescopio, vi algo que me hizo fruncir el ceño, una pequeña protuberancia en el núcleo del cometa, una especie de ojo que parecía observarme, o quizás escanear la Tierra. No era más que un juego de luces y sombras, pero en ese instante, la imaginación me jugó una mala pasada. Ya sabes, a veces uno se pone tan absorto que empieza a hablar con las estrellas, y créeme, ellas no responden, pero te escuchan. Lo cierto es que la estructura del núcleo parecía mucho más sólida y compacta que la de cualquier otro cometa que hubiera estudiado. Mientras la mayoría se deshacen en polvo y gas al acercarse al Sol, 3 Atlas resistía, firme, como un toro bravo frente a la tormenta. Y esa resistencia, esa fortaleza, era una pista que muchos científicos empezaban a tomar muy en serio. Las palabras del Dr. Álvaro León resonaban en mi cabeza: esto no es un cometa cualquiera. Estamos frente a algo que desafía las leyes de la física tal y como las conocemos. Es un mensaje, una llamada de atención. Y yo, desde mi humilde observatorio, sentí que estaba ante el capítulo inicial de una historia que podría cambiar nuestro lugar en el cosmos. Pero mientras todos estábamos fascinados con la belleza y el misterio de 3 Atlas, una sombra se cernía sobre nosotros. ¿Qué pasaría cuando el cometa se acercara a Júpiter? Su gigantesco campo gravitatorio podría alterar su trayectoria, pero con la precisión que había mostrado hasta ahora, parecía que nada era producto del azar. Y aquí es donde comienza la verdadera intriga: ¿estamos ante un visitante accidental, o este cometa está siguiendo un plan premeditado? La respuesta, amigos míos, podría estar más cerca de lo que pensamos. Pero para descubrirlo, tendremos que mirar más allá de las estrellas y encontrar la verdad oculta en ese brillo metálico que desafía la lógica y quizás el sentido común. Aquella mañana en el observatorio del Teide, el ambiente era eléctrico. Entre los técnicos y astrónomos que habitualmente se movían con calma, se respiraba una mezcla de emoción y tensión. Yo, Javier, había viajado desde Madrid para unirme a las sesiones de seguimiento de 3 Atlas y comprobar con mis propios ojos y equipos lo que hasta ahora solo había leído en informes y visto en pantallas.
La doctora Carmen Ruiz, una mujer de mediana edad con cabello rizado recogido en un moño desordenado y gafas con montura gruesa, llevaba días sin dormir. Su bata blanca parecía un poco arrugada, y entre sus dedos siempre asomaba un bolígrafo con el que anotaba frenéticamente cada detalle. Carmen era experta en espectroscopía molecular y había sido una de las primeras en detectar el vapor de níquel alrededor del cometa. Javi, esto no es normal, ni siquiera para un cometa interestelar, me dijo con un brillo nervioso en la mirada. El equipo había detectado que 3 Atlas comenzaba a emitir ráfagas de gas con una periodicidad casi matemática, como si obedeciera un ritmo interno, una especie de pulso que recordaba al latido de un corazón. Eso explicaría la formación de aquella anticola que apuntaba hacia el Sol, algo que desafiaba toda lógica astronómica. Es como si el cometa respirara, añadió Carmen, y yo no pude evitar bromear, ¿y si tiene asma interestelar y necesita un inhalador? Pero no era momento para chistes. Los datos indicaban que cada expulsión de gas se producía en un patrón controlado, con una precisión que ningún fenómeno natural había mostrado hasta ahora. Mientras observábamos las imágenes captadas por los telescopios, una figura apareció en la sala, el profesor Manuel Ortega, un hombre alto, con cabello canoso y una sonrisa irónica que siempre parecía esconder un secreto. Ya sé que algunos temen que esto sea obra de extraterrestres, comenzó con tono burlón, pero recordad que la galaxia es un lugar muy, muy raro. A veces, lo raro es simplemente naturaleza haciendo un truco nuevo. Sin embargo, Manuel no descartaba la posibilidad de que estuviésemos ante un objeto con cierta capacidad de maniobra. De hecho, la idea le fascinaba. Si el cometa usaba sus chorros de gas para ajustar su trayectoria, podría estar pilotándose solo, como un coche autónomo espacial. Y os aseguro que no es un Tesla, bromeó, haciendo que todos soltáramos una risa nerviosa. Mientras tanto, las imágenes de alta resolución obtenidas desde la sonda Luz de Canarias, que orbitaba alrededor de Venus, revelaban más detalles inquietantes. La superficie del núcleo era extrañamente lisa por zonas, como si hubiese sido pulida, mientras que en otras áreas aparecían fracturas profundas, pero sin signos de desintegración. Era como si el cometa estuviera vivo, adaptándose a su entorno y reparándose a sí mismo, una cualidad que ningún cometa conocido posee. Recuerdo que durante una de las pausas, Carmen me mostró una foto en su tablet. Era una imagen capturada desde apenas 15 kilómetros de distancia, con una nitidez que dejaba ver unas pequeñas estructuras semejantes a grietas, pero con un brillo metálico. ¿Ves eso, Javi? Podrían ser depósitos de níquel puro, o quizás algo aún más extraño, me susurró. Yo asentí, sintiendo una mezcla de fascinación y un leve escalofrío. La ciencia estaba tocando un misterio que rozaba lo desconocido. Esa misma tarde, el equipo organizó una videoconferencia internacional. Expertos de Rusia, Japón y Estados Unidos discutían las últimas observaciones. Todos coincidían en una cosa: 3 Atlas no se comportaba como ningún cometa que hubieran estudiado. Y la palabra anómalo se repetía una y otra vez, como un latiguillo incómodo. Pero lo que más me impactó fue la propuesta del astrofísico ruso Dmitry Volkov, quien sugirió que podría tratarse de una sonda interestelar disfrazada de cometa. Si una civilización avanzada quisiera explorar la galaxia sin ser detectada, qué mejor que ocultarse en un cometa, dijo con una sonrisa que mezclaba seriedad y ironía. En ese momento, varios colegas europeos intercambiaron miradas incómodas. Era la típica teoría que en otras circunstancias habría sido descartada por falta de pruebas, pero con 3 Atlas, ninguna hipótesis parecía absurda. Cuando terminó la reunión, salí al balcón del observatorio para aclarar mi mente. La vista de las Islas Canarias bañadas por la luz dorada del atardecer me hizo pensar en lo pequeños que somos frente a la enormidad del cosmos. Y en cómo, de repente, un cometa puede hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber. Pero mientras el sol se ocultaba, un pensamiento me rondaba la cabeza: si 3 Atlas realmente está maniobrando, ¿quién o qué está detrás de ese volante invisible? ¿Y qué pasará cuando llegue a Júpiter, ese gigante que domina el baile gravitacional del sistema solar? Ya empezaba a comprender que esta historia apenas estaba comenzando, y que la respuesta podría cambiarlo todo. La noche en que 3 Atlas rozó la órbita de Júpiter,
el cielo sobre Segovia estaba despejado, y el aire fresco llevaba ese aroma a tierra mojada que tanto me gusta después de una tormenta. Me encontraba en la azotea del antiguo edificio donde trabajo como profesor de física en la Universidad de Valladolid, con mi inseparable binoculares y una taza de café humeante, listo para ser testigo del encuentro más esperado del año. Júpiter, esa joya gigante de gas con sus anillos tenues y la gran mancha roja que parece un ojo vigilante, dominaba la noche. Y justo a su lado, casi desafiando la lógica, 3 Atlas avanzaba con una calma inquietante. La distancia entre ambos era mínima en términos astronómicos, pero para la trayectoria del cometa, crítica. Mientras apuntaba con el telescopio, noté que la cola del cometa parecía reaccionar. No era un simple abanico de polvo y gas, la estructura se doblaba, se curvaba y parecía sopesar la influencia gravitatoria del planeta. Era como ver a un surfista ajustando su tabla para montar la ola perfecta, pero en lugar de agua, era un océano invisible de fuerzas gravitacionales. Los datos que estaban llegando desde los observatorios alrededor del mundo confirmaban lo mismo. 3 Atlas mantenía una trayectoria casi perfecta, siguiendo una ruta que parecía diseñada para pasar por los puntos clave del sistema solar interior. Júpiter, Venus, Marte, un paseo cósmico que no dejaba nada al azar. En ese momento, recibí un mensaje de mi amiga Laura, una astrónoma de la Estación Espacial Internacional, con quien había compartido largas charlas sobre el cometa. Me enviaba una foto tomada desde la órbita terrestre, donde se veía a 3 Atlas atravesando el campo magnético de Júpiter, con destellos que parecían chispas eléctricas saltando entre ellos. ¿No te parece que está jugando con el planeta?, me escribió con un emoji de guiño. Era imposible no sentirse parte de una película de ciencia ficción, pero lo más inquietante era que todo esto estaba pasando de verdad. En la sala de control del observatorio, los científicos debatían sobre las posibles alteraciones en la composición del cometa tras el encuentro. Algunos detectaban ligeros aumentos en la emisión de gases, mientras otros señalaban que la cola parecía refrescarse, volviendo a brillar con intensidad. Pero entre toda esta vorágine de datos, una noticia sacudió la comunidad científica. La Agencia Espacial Europea anunció que las imágenes tomadas por la sonda Halcón durante el paso cercano del cometa a Júpiter mostraban una anomalía en la superficie del núcleo. Una zona de varios cientos de metros parecía emitir una luz tenue y pulsante, como si el cometa tuviera un faro interno. El director del proyecto, el doctor Ignacio Morales, un hombre serio con barba canosa y ojos que transmitían la pasión de quien ha dedicado su vida a mirar más allá, declaró en rueda de prensa: "No sabemos qué es exactamente, pero es un fenómeno que no se corresponde con ningún proceso natural conocido en cometas. Seguiremos investigando". Mientras escuchaba la noticia en directo, recordé la primera vez que vi 3 Atlas desde mi pueblo. Entonces era solo un punto brillante, ahora parecía un ser con voluntad propia, una entidad que desafiaba el entendimiento humano. Y justo cuando me preparaba para cerrar el telescopio y descansar, un destello inesperado iluminó el cielo. No era una estrella fugaz ni un relámpago, sino una llamarada que brotaba del cometa, tan intensa que parecía un faro en la oscuridad, apuntando directamente hacia la Tierra. El corazón me dio un vuelco, y una mezcla de emoción y miedo me recorrió la espalda. ¿Qué significaba ese destello? ¿Era una señal, un aviso, o simplemente una explosión de gas provocada por la interacción con Júpiter? Mientras la luz se desvanecía lentamente, supe que estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo. Porque 3 Atlas no era solo un cometa errante, parecía estar enviando un mensaje, y nosotros teníamos que descifrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Aquella madrugada, mientras el pueblo de Albarracín dormía plácidamente bajo un cielo estrellado, yo no podía pegar ojo. Me llamo Javier, y desde que 3 Atlas empezó su enigmático viaje por nuestro sistema solar, cada noche me encontraba atrapado en una mezcla de fascinación y ansiedad, como un niño esperando el regalo de Reyes pero sin saber qué encontraría debajo del árbol. Decidí regresar a mi casa familiar, una antigua casona de piedra con vigas de madera, donde el silencio y la oscuridad eran perfectos para observar el cosmos sin distracciones. Me acomodé en el salón, con la ventana abierta y la brisa fría acariciando mi rostro, mientras mi portátil descargaba las últimas imágenes enviadas por la red global de telescopios. Lo que vi me dejó sin aliento.
Las fotografías revelaban que la superficie de 3 Atlas tenía zonas que brillaban con un tono azulado intenso, casi hipnótico, como si una luz interior se filtrara a través de grietas ocultas. En algunas áreas se entreveían filamentos metálicos que parecían formar patrones geométricos, líneas rectas y ángulos imposibles en un cuerpo celeste que, hasta ahora, creíamos aleatorio y caótico. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Podría ser que aquel cometa no fuera un simple pedazo de hielo y roca? ¿Acaso ocultaba algo más, algo que desafiaba la lógica y la ciencia? Esa misma noche, en el canal de radio local, una voz conocida interrumpió la programación habitual. Era Carmen Ruiz, la astrofísica que había estado liderando las investigaciones más profundas sobre 3 Atlas. Su tono era grave, pero lleno de determinación. Estamos ante un fenómeno sin precedentes. Las evidencias sugieren que la estructura interna del cometa podría estar formada, al menos en parte, por material artificial o procesado. La frase cayó como un jarro de agua fría. En España, donde las conversaciones sobre ovnis suelen ser relegadas a tertulias de sobremesa, escuchar a una científica de renombre hablar de materia artificial en un cometa interestelar era algo que hacía temblar los cimientos de la razón. Mientras procesaba aquella noticia, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura, desde la Estación Espacial Internacional. Javi, acabo de recibir datos que muestran un patrón de señales electromagnéticas procedentes de 3 Atlas. No son aleatorias. Podrían ser un código. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si reír o asustarme. Un código en un cometa, pensé. ¿Estamos ante un mensaje de otro mundo, una carta celeste cifrada en hielo y metal? Decidí entonces preparar una transmisión en directo desde mi observatorio, invitando a expertos y aficionados a observar conmigo. Quería compartir ese momento, esa mezcla de incertidumbre y esperanza que sentía. El salón se llenó de luces parpadeantes de ordenadores, gráficas incomprensibles y un murmullo constante de teorías y especulaciones. Mientras explicaba a la audiencia cómo 3 Atlas estaba rompiendo todas las reglas, una pregunta me rondaba la cabeza con fuerza: ¿qué querría decirnos ese mensaje oculto? ¿Era una advertencia? ¿Una invitación? ¿O simplemente un eco de civilizaciones perdidas en el tiempo? Pero la respuesta no llegaría fácil. Porque 3 Atlas, con su brillo seductor y sus secretos metálicos, parecía jugar con nosotros, revelando y ocultando a partes iguales, como un enigma envuelto en polvo estelar. Y mientras las horas avanzaban, una sombra cruzó la ventana, y una figura misteriosa apareció en el pueblo, alguien que parecía saber más de lo que decía, alguien que estaba dispuesto a cambiar el curso de esta historia para siempre. El misterio apenas empezaba, y yo estaba decidido a seguirlo hasta el final, aunque eso significara perder la cordura entre estrellas y secretos. La figura apareció sin avisar en la plaza de Albarracín justo cuando la primera luz del alba teñía de naranja las piedras centenarias. Era una mujer de porte elegante y mirada intensa, vestida con un abrigo oscuro que rozaba la rodilla y unas botas de cuero gastadas, como si hubiera recorrido kilómetros sin descanso. Su cabello negro caía en ondas suaves, y un colgante plateado brillaba contra su pecho, atrayendo la atención de cualquiera que la mirara, aunque ella parecía ignorarlo todo a su alrededor. Me la encontré por casualidad cuando bajaba a comprar un café, y su presencia me inquietó de inmediato. Se presentó como Elena Martínez, investigadora independiente, experta en fenómenos astronómicos inusuales y con un historial que incluía colaboraciones secretas con agencias espaciales europeas y americanas. Sé lo que buscas, dijo con voz baja y segura, y sé lo que representa 3 Atlas. Sin tiempo para preguntas, me invitó a seguirla hasta una antigua cabaña en las afueras del pueblo, un lugar que parecía sacado de una novela de misterio. Allí, entre mapas estelares y pantallas parpadeantes, me mostró datos que me dejaron sin aliento. Había descubierto que las emisiones electromagnéticas del cometa seguían un patrón codificado, una especie de lenguaje matemático basado en la secuencia de Fibonacci, pero con variaciones tan sutiles que solo una mente entrenada podría detectarlas. Esto no es casualidad, afirmó Elena, mientras sus dedos bailaban sobre un teclado, es un mensaje. Una señal enviada a través del tiempo y el espacio. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y advertencia.
Me contó que, años atrás, había participado en proyectos clasificados donde se estudiaban posibles mensajes interestelares, pero nunca habían encontrado algo tan claro y tan cerca de nosotros. 3 Atlas no solo es un visitante, añadió, es un mensajero. Además, Elena me reveló que no éramos los únicos siguiendo de cerca el cometa. Equipos secretos de varios países estaban desplegando tecnología avanzada para interceptar y analizar cada pulso, cada destello, cada fragmento de información. La verdad es que todos temen lo que pueda significar, confesó con un suspiro. Mientras la conversación avanzaba, la atmósfera se cargaba de tensión. Le pregunté qué creía que contenía ese mensaje. Su respuesta fue inquietante. Podría ser una advertencia sobre un peligro que está por llegar, o una invitación a un conocimiento que aún no estamos preparados para comprender. Pero lo que está claro es que no estamos solos, y que el universo tiene formas de comunicarse que apenas empezamos a entender. La noche siguiente, desde esa misma cabaña, conectamos mi telescopio con los datos que Elena había recopilado. Mientras 3 Atlas surcaba el cielo como un faro errante, la señal comenzó a intensificarse, y en la pantalla apareció una secuencia de números y símbolos que, aunque crípticos, parecían formar una especie de mensaje cifrado. Fue entonces cuando Elena, con una sonrisa enigmática, me dijo, Javier, esto es solo el principio. Lo que descubramos en las próximas semanas podría cambiar la historia de la humanidad. Pero justo cuando la emoción alcanzaba su punto máximo, la radio de la cabaña emitió un ruido estático seguido de una voz distorsionada que pronunció una sola palabra, deteneos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. ¿Quién nos advertía? ¿Qué o quién quería que dejáramos de investigar? Y lo más importante, ¿por qué? Aquella noche supe que 3 Atlas no solo era un enigma científico, sino un misterio que podía poner en jaque a todos, desde gobiernos a individuos, y que las respuestas estaban mucho más cerca de lo que imaginábamos. La advertencia resonó en mis oídos como un eco siniestro mientras la voz distorsionada se desvanecía en el estático. Deteneos. Una palabra simple, pero cargada de una amenaza invisible que hizo que el aire en la cabaña se volviera pesado, casi irrespirable. Elena y yo nos miramos sin decir nada, conscientes de que estábamos cruzando una línea que tal vez no debíamos traspasar. Al día siguiente, la noticia se filtró en círculos muy cerrados. Varios observatorios en España y Europa habían sufrido ataques cibernéticos simultáneos, bloqueando temporalmente el acceso a datos sobre 3 Atlas. Nadie lo anunciaba oficialmente, pero era evidente que alguien, o algo, quería controlar la información. La sensación de estar siendo vigilado se hacía palpable. En medio de todo ese caos, decidí regresar a Madrid para analizar con más calma los datos recopilados. En mi apartamento, rodeado de libros de astronomía y mapas estelares, comencé a estudiar la señal con la ayuda de un viejo amigo, Raúl, experto en criptografía y códigos antiguos. Raúl siempre había sido un tipo escéptico, más de café y lógica que de teorías conspirativas, pero incluso él quedó fascinado cuando le mostré los patrones de la señal. Esto no es un mensaje cualquiera, me dijo mientras repasaba los gráficos en su portátil. Tiene una estructura compleja, pero también parece diseñado para ser comprendido por inteligencias distintas a la nuestra. Es como si alguien quisiera que lo descifráramos, pero a su ritmo. Entre cafés y noches en vela, comenzamos a desentrañar parte del código. Era un mosaico de matemáticas, química y referencias astronómicas que apuntaban a coordenadas específicas, fechas y fenómenos estelares. Pero lo más sorprendente era un fragmento recurrente, una constante que no se correspondía con ninguna conocida en la física terrestre. Una cifra que parecía una clave, un enigma dentro del enigma. Mientras Raúl y yo trabajábamos, recibí una llamada inesperada. Era Elena, con voz urgente, Javi, acabo de recibir una invitación para asistir a una reunión en Barcelona. Un grupo de científicos y políticos está formando un comité secreto para discutir 3 Atlas. Quieren que formes parte. Acepté sin dudar y, pocos días después, me encontraba en un edificio moderno y discreto en el corazón de Barcelona. En una sala de conferencias, rodeado de expertos en astronomía, seguridad nacional y tecnología avanzada, escuchaba cómo el misterio de 3 Atlas se convertía en un asunto de Estado.
Los debates eran intensos. Algunos defendían la teoría de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena, otros, más pragmáticos, insistían en que era un cometa con características inusuales, pero natural. Sin embargo, todos coincidían en una cosa, la necesidad de prepararse para cualquier escenario. Durante la reunión, un hombre de mirada fría y traje impecable se acercó a mí y susurró: no todo lo que brilla en 3 Atlas es luz. Hay secretos que podrían cambiar el mundo, pero también destruirlo. Su voz era un susurro, pero su advertencia quedó grabada en mi mente. Al salir del edificio, la noche catalana me envolvió con su bullicio y luces, pero yo sentía un peso enorme sobre mis hombros. 3 Atlas ya no era solo un cometa o un misterio científico, era una pieza clave en un juego mucho más grande, un juego en el que el límite entre la realidad y la ficción se desdibujaba peligrosamente. Y mientras caminaba por las calles adoquinadas, una pregunta me perseguía: ¿estábamos preparados para descubrir la verdad? ¿O el precio de saber sería demasiado alto? Porque, en el fondo, sabía que el mensaje de 3 Atlas no solo hablaba de estrellas y códigos, sino de algo mucho más cercano y oscuro, algo que podría cambiar para siempre nuestra forma de entender el universo y nuestro lugar en él. La madrugada en que 3 Atlas atravesó la órbita de Venus, el cielo sobre Sevilla estaba cubierto por nubes bajas, pero en el centro de control del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la tensión era palpable. Yo, Javier, había viajado hasta allí para colaborar con un equipo que intentaba captar datos en el espectro infrarrojo, buscando cualquier cambio en la composición del cometa que pudiera arrojar luz sobre su naturaleza. Desde que la señal codificada empezó a intensificarse, y tras la reunión en Barcelona, todo parecía acelerarse. Los datos llegaban en ráfagas caóticas, y las interpretaciones, aunque prometedoras, habrían más preguntas que respuestas. Pero esa noche, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de la investigación. Mientras analizábamos las imágenes capturadas por un radiotelescopio, detectamos una emisión de partículas cargadas provenientes de un punto concreto en la superficie del cometa. No era una erupción común, sino un chorro dirigido con precisión casi mecánica, que variaba su intensidad siguiendo un patrón que recordaba a un código Morse cósmico. Era como si 3 Atlas estuviera enviando un mensaje no solo electromagnético, sino también físico, utilizando la expulsión de material para comunicarse. La doctora Isabel Moreno, una experta en dinámica cometaria, estaba fascinada. Es como si el cometa tuviera voluntad propia, decía mientras señalaba los gráficos. Este tipo de comportamiento es imposible en un cuerpo inerte. Hay algo o alguien controlando esos chorros. Mientras los demás debatían sobre las posibles explicaciones, un ruido súbito en la sala nos sobresaltó, una alerta de seguridad. El sistema de comunicaciones había sido nuevamente interferido, y alguien estaba intentando acceder a los datos confidenciales de 3 Atlas. Nadie lo había esperado tan pronto. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo en mi móvil: deja de buscar o las consecuencias serán irreversibles. Aún con el pulso acelerado, respondí mentalmente que no iba a detenerme, porque cada día que pasaba con más incógnitas, sentía que estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Esa misma noche, mientras contemplaba el cielo desde la terraza del instituto, una figura apareció a mi lado. Era Elena, con su abrigo oscuro y su mirada firme, como siempre. Javi, esto es mucho más grande de lo que imaginamos, susurró. 3 Atlas no es solo un mensajero, es una llave. Y alguien no quiere que la usemos. Sus palabras me estremecieron. ¿Quién podría temer tanto a un cometa? ¿Qué secretos guardaba? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si esa llave abría puertas que nunca deberíamos cruzar? Mientras 3 Atlas se alejaba lentamente hacia Marte, yo sabía que las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar. Y aunque el camino estaba lleno de sombras y amenazas, la curiosidad y la necesidad de saber me empujaban a seguir adelante. Porque en el fondo, comprendí que no estábamos solos ni en el universo ni en nuestra búsqueda. Y que a veces, los visitantes más silenciosos pueden traer consigo las voces más fuertes, aunque solo quien se atreva a escuchar puede entenderlas. Las semanas siguientes fueron una vorágine de descubrimientos y tensiones que me dejaron exhausto, pero incapaz de apartar la mirada del misterio de 3 Atlas.
Desde mi modesto despacho en la Universidad de Valladolid, me conectaba cada noche con centros de investigación de todo el mundo, compartiendo datos y teorías, tratando de desentrañar el mensaje oculto en aquel cometa que parecía desafiar todas las leyes conocidas. Fue durante una de esas noches, mientras revisaba las últimas imágenes captadas por el telescopio ubicado en la Sierra Nevada, que noté un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido, una sombra fugaz y momentánea en la superficie del cometa, como si algo se moviera bajo su capa de hielo y polvo. Esa pequeña anomalía me puso en alerta y decidí compartirla con Elena. Al día siguiente, nos reunimos en la cabaña, ese refugio donde tantas veces habíamos debatido sobre lo inexplicable. Mientras analizábamos la imagen ampliada, Elena exclamó: «Javi, esto no es un reflejo ni un defecto. Es una estructura, algo que se mueve dentro del núcleo». La idea de que 3 Atlas pudiera ocultar un interior activo, quizás incluso una maquinaria o una forma de vida, nos sumergió en un mar de hipótesis. Algunos científicos sugerían que el cometa era una especie de cápsula del tiempo, con un ecosistema oculto en su interior. Otros, más escépticos, pensaban que podía tratarse de una nave camuflada o de un artefacto de origen desconocido. Pero lo que realmente nos impactó fue cuando, tras ajustar los equipos para captar emisiones en frecuencias no convencionales, detectamos una señal codificada que parecía provenir desde dentro del propio cometa. Un patrón regular, repetitivo, con una precisión imposible para los procesos naturales. Mientras compartíamos estos hallazgos con el comité secreto en Barcelona, la tensión aumentaba. La opinión pública comenzaba a interesarse por 3 Atlas y teorías conspirativas inundaban las redes. Pero entre científicos y políticos, la preocupación era real. ¿Qué pasaría si ese mensaje contenía información peligrosa? O peor, si el cometa mismo representaba una amenaza. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era firme y autoritaria: «Javier, le recomiendo que deje de seguir investigando. No está solo en esto, y hay fuerzas que no comprendería». La llamada me dejó helado, pero también más decidido que nunca. Si algo estaba claro, era que 3 Atlas no era solo un visitante pasajero, era un enigma que nos enfrentaba a lo desconocido, a lo que hemos temido toda la vida, que el universo es mucho más complejo y, quizás, menos benigno de lo que creemos. Mientras el cometa se alejaba hacia las regiones externas del sistema solar, yo sabía que lo que habíamos descubierto era solo el principio. Que 3 Atlas había cambiado para siempre nuestra manera de mirar al cielo, y que su mensaje, sea cual fuera, tardaría tiempo en ser entendido. Pero, en el silencio de la noche, una última pregunta me perseguía: ¿qué había realmente dentro de ese núcleo misterioso? ¿Y quién o qué había enviado aquel mensaje codificado a través de la fría oscuridad del espacio? La respuesta, parecía, estaba más cerca de lo que imaginábamos, y la próxima vez que mirara al cielo, no podría evitar sentir que alguien, o algo, nos estaba observando de vuelta. El invierno de 2026 trajo consigo un frío intenso que calaba hasta los huesos, pero nada podía enfriar la inquietud que sentía al contemplar las últimas trayectorias calculadas de 3 Atlas. Desde mi pequeño observatorio en la Sierra de Gredos, donde las noches son largas y el silencio casi absoluto, seguía cada movimiento de aquel visitante interestelar que, después de meses de observación, comenzaba a alejarse hacia lo desconocido. Los datos más recientes confirmaban que 3 Atlas había resistido intacto su paso por el sistema solar interior, sin fragmentarse ni alterar su curso, demostrando una resistencia y una coherencia estructural que desafiaban toda lógica cometaria. Pero, lo más desconcertante, era que las señales codificadas persistían, como un eco lejano que se negaba a apagarse. Recuerdo aquella noche con claridad, el cielo despejado, las estrellas titilando con una intensidad casi mágica, y la sensación de estar al borde de un descubrimiento trascendental. Mientras ajustaba el telescopio para captar la última emisión del cometa, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado, una coordenada y una fecha, acompañadas de un simple texto que decía: «No estás solo». La mezcla de emoción y temor me dejó paralizado. Sabía que no podía ignorar aquella señal, que quizás era una invitación o una advertencia.
Decidí compartirla con Elena y Raúl, y juntos comenzamos a planear una expedición científica para investigar ese punto en el espacio, aunque todos éramos conscientes de que las posibilidades de respuesta eran mínimas. Pero justo cuando nos preparábamos para dar el siguiente paso, el cometa desapareció detrás del Sol, quedando temporalmente fuera del alcance de nuestros instrumentos. La espera fue angustiosa, y cuando finalmente volvió a ser visible, traía consigo un nuevo misterio, una tenue luz azulada emanando de su cola, que no correspondía a ningún fenómeno conocido. Los científicos comenzaron a teorizar que aquella luz podría ser un remanente de la interacción del cometa con partículas solares, o quizás una señal de que algo había cambiado en su interior. Pero para mí, era una señal clara de que 3 Atlas no era simplemente un viajero solitario, sino parte de una historia mucho mayor, una historia que apenas comenzábamos a comprender. Y así, mientras 3 Atlas se alejaba inexorablemente hacia las profundidades del espacio interestelar, dejando tras de sí un rastro de enigmas y preguntas sin responder, supe que aquel cometa nos había hecho un regalo invaluable, la certeza de que el universo es un lugar vasto y lleno de secretos, y que nuestra búsqueda de respuestas apenas había comenzado. Porque, al final, la verdadera historia no era solo la de un cometa extraño, sino la de nosotros, los humanos, enfrentándonos a lo desconocido con valentía y curiosidad. Y aunque 3 Atlas desapareciera en la oscuridad, su legado permanecería, iluminando nuestro camino hacia nuevas fronteras. Pero mientras guardaba el telescopio y apagaba las luces del observatorio, una última sensación me invadió, la certeza de que no era el final. Que en algún rincón del cosmos, otro misterio esperaba ser descubierto, y que cuando eso ocurra, estaremos listos para escuchar, si nos atrevemos a hacerlo.